Siéntate. Siéntate. Ay, porque ya no empezamos. Ya, bueno. No vamos a dar un tiempo para que se unan las personas, diría yo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este módulo, una mirada más profunda a la discapacidad. De verdad que estamos muy agradecidos con todos ustedes por su participación y pues por su interés. Este módulo lo hemos organizado distintas asociaciones. Acá hacemos parte de ASEMCOL y está avalado pues por ASEMCOL y también por CEPAIS. Toda esta idea surgió pues para concientizar a la población. No es muy tratado y consideramos que es demasiado importante. Entonces, bueno, les queremos reiterar las gracias a todos por su participación y a los excelentes ponentes e intérpretes que tenemos en estos 7 días de nuestro módulo. De verdad que están ante las personas que tienen la mayor capacidad para dictarles estas charlas. Esperamos que lo disfruten mucho. Y bueno, la charla de hoy está a cargo de Fabián Aguilar, nuestro ponente, y de Carolina Pino, quien es nuestra intérprete. Aquí está con ustedes. Y bueno, yo creería que eso sería todo de manera introductoria. Les cedo el espacio a Fabián y a Carolina para que comiencen con su ponencia. Buenas tardes a todos, a los miembros de ASEMCOL, muchísimas gracias por invitarme, a todo el grupo, muchísimas gracias. Yo soy una persona sorda, mi nombre es Fabián Aguilar. Les quiero contar acerca de mi experiencia de vida, acerca de mi proceso, también acerca de los derechos de salud a las personas con discapacidad. Reitero nuevamente el agradecimiento a las personas de ASEMCOL por invitarme. Mucho gusto, mi nombre es Carolina Pino, esa es la seña con la cual me identifico y yo soy la intérprete de Fabián. Muy bien. Yo como persona sorda, trabajo como docente, soy modelo lingüístico y tengo una experiencia ya desde muchísimos años, más o menos 11 años, trabajando en el ámbito educativo, dentro de la comunidad, en institución como en el colegio, con el grupo de sordos y también con los padres de familia, dándoles cursos a los padres de familia para que se puedan comunicar en la lengua de señas con sus hijos sordos. También he trabajado en ASANSO, que es la Asociación Antioqueña de Personas Sordas. También trabajé como docente con los oyentes que querían aprender la lengua de señas. También he trabajado en la Universidad de Antioquia como docente en la Facultad de Medicina, la Facultad
de enfermería, ya llevo 4 años, entre 3 y 4 años trabajando en la facultad, lo cual ha tenido pues muy buena respuesta dentro de la facultad. Hemos hecho el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 y hemos estado pues adelantando varios procesos. En este momento estoy trabajando en varios procesos, estoy trabajando como modelo lingüístico, que significa que somos el apoyo de los docentes, somos los acompañantes para que las personas sordas les puedan facilitar el aprendizaje en los grupos o en las aulas de clase. Muchas veces, por ejemplo, se encuentran personas sordas que vienen de pueblos o que durante su niñez han tenido una lengua oralizada, más no han tenido la lengua de señas o tienen dificultades de aprendizaje. Nosotros servimos de modelos lingüísticos de apoyo a este tipo de personas para que ellos puedan facilitar su educación durante el bachillerato o durante la primaria. También tengo el rol de educador dando el curso de lengua de señas en las diferentes instituciones que les he mencionado antes. Les voy a mostrar un video muy corto que les quiero compartir. Qué pena con ustedes, pero en este momento no me está permitiendo compartir el video. Estoy acostumbrado a hacer este tipo de presentaciones en Zoom, pero aquí en Meet estoy un poco confundido para compartir la presentación. Me disculpan un momento. No me permite ver la presentación para que ustedes la vean. Tengo problemas y no me permite compartir la presentación que les quiero mostrar. Perfecto.
Muy bien. Ahora sí estoy viendo el video completo. Muy bien, entonces significa el impacto en cuanto a la familia, en cuanto a la sociedad, lo que es la mamá, los hijos, el papá, los hermanos, la comunicación que hay entre ellos, porque muchas veces se ignora o se denigra pues como a esta persona y esta persona se puede sentir obviamente mal, depresiva. ¿Por qué? Porque las personas sordas no tienen una buena comunicación con sus familias, pero si hay una buena comunicación es muy importante porque así le pueden dar una buena enseñanza, una buena educación y ellos puedan aprender a comunicarse fácilmente con sus familias, que es demasiado importante. Aparte de ello, primero, saben que el primer idioma o el idioma materno es de estas personas de la comunidad sorda es la lengua de señas y el segundo idioma es el castellano, como la lectoescritura. En cambio, los oyentes tienen la costumbre, saben que su idioma materno es el castellano, el español, y que obviamente pues por costumbre lo aprenden a hablar por la repetición. Lo mismo que el idioma, si estamos hablando del inglés, del francés, del alemán o los diferentes idiomas que hay en el mundo, ¿cierto? Pero entonces, al hacer el cambio en cuanto a la comunidad sorda, estamos hablando de que el idioma materno de la comunidad sorda es la lengua de señas y que ellos llevan un proceso de aprendizaje para la lectoescritura. Entonces, venimos hablando de cómo la comunidad sorda en toda Colombia se encuentra con las barreras que vienen desde hace muchísimos años, barreras de comunicación en cualquier lugar a donde ellos vayan, ya sea en el médico, en una tienda, en diferentes lugares a donde la persona sorda obviamente pues necesite ir. Muchas veces lo tratan de sordomudo, lo tratan de mudo o lo tratan, pues como pobrecito, qué pecado, pero la vida ha cambiado, el mundo ha cambiado y saben que la lengua de señas es un idioma y es una forma de comunicación. En cuanto a mi experiencia, yo les quisiera contar, en cuanto al proceso con las EPS o con los hospitales, cuando mi mamá me tuvo, pues obviamente cuando yo iba a los hospitales a que me atendieran, con mi mamá, pues yo obviamente no sabía, por ejemplo, todo lo que implicaba tener una cita médica. Obviamente mi mamá era la que hablaba en el médico, pero pues no me informaba porque pues yo no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo en esa cita médica. Simplemente sí, me examinaban, pero yo sentía que dependía muchísimo de mi mamá. Yo decía, pero bueno, entonces si mi mamá muriera en un futuro, ¿yo cómo podría comunicarme? Entonces yo les quisiera explicar, les quisiera informar y gracias a una ley, es la ley 324 del año 1996, gracias a esta ley la comunidad sorda tuvo un reconocimiento del Congreso, reconoció que la lengua, las personas sordas necesitan de un intérprete para ser un medio de comunicación entre la comunidad sorda y la comunidad oyente. Muchas personas sordas en toda Colombia me han contado sus experiencias de cuando han ido, por ejemplo, han tenido situaciones médicas, cómo han hecho para comunicarse y me dicen casi siempre tiene costumbre de ir con sus padres, con sus madres y la gran mayoría sí han ido con sus madres, pero esto poco a poco ha cambiado gracias, como les digo, ahora a la nueva tecnología, a esos medios de comunicación que es el centro de relevo, al CIEL, que por ejemplo yo siendo una persona sorda puedo acceder a videollamadas por medio del CIEL. El CIEL es un sistema de intérprete en línea, el cual yo puedo llamar y me puedo comunicar, por ejemplo, si yo veo una cita médica, el médico yo puedo llamar al CIEL y por medio de este intérprete me puedo acceder pues mucho más fácil a la cita médica sin tener pues obviamente que estar dependiendo de algún familiar o de algún amigo que le haga el favor, ¿cierto? Pero muchas veces los hospitales o los médicos no tienen Wi-Fi, pero si lo tienen, pues listo, sería excelente que te pasara el Wi-Fi y obviamente poder acceder a este servicio del CIEL, que es gratuito.
Les voy a mostrar qué es el CIEL. Como les digo, el sistema de interpretación en línea. El sistema de interpretación en línea, el CIEL, su sede es en Bogotá, pero obviamente sirven a toda Colombia. El centro de relevo es también para llamadas, no es videollamadas, sino que son llamadas donde el intérprete le puede pasar los mensajes a tu familia o para una cita, donde el médico, cualquier servicio que tú necesites. Allí en el centro de relevo tú puedes ayudarte por medio de ese servicio, adquirir una cita, por ejemplo, con una cita médica, pero siempre y cuando tú tengas un plan en el teléfono, un plan de datos bueno para poderte comunicar o que te puedan acceder a la clave del Wi-Fi en el lugar donde tú estés. El responsable de estos sistemas es FENASCOL, que es la Federación Nacional de Sordos en Colombia. Ya les voy a mostrar. Allí, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, es quien controla y vigila todo el impacto que ha tenido esta ley para obviamente acceder y borrar todas esas barreras de comunicación que han existido de la comunidad sorda frente a la sociedad. Entonces, ellos son los responsables de estas TICs. FENASCOL la federación tiene varias líneas en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, y ya en cuanto a la educación está INSOR, que se encarga del impacto educativo en Colombia, que es el Instituto de Sordos de Colombia. INSOR, cuyo objetivo es la educación primaria, bachillerato y universitaria, para apoyar a las asociaciones de Colombia a tener una excelente calidad educativa para las personas sordas. Eso es muy importante. En la página web de la Federación Nacional de FENASCOL, del CIEL, del INSOR, ustedes pueden acceder a la información en sus páginas web. Es muy importante si ustedes pueden acceder a esa información para que se den cuenta que las personas sordas, al momento de acceder, por ejemplo, cuando una persona sorda me contaba hace poco su experiencia también con las instituciones médicas, con las EPS, con las IPS, el momento de acceder a una cita médica, muchas veces no tenían intérpretes porque estaban ocupados, o entonces, por ejemplo, sabían acerca del cielo. Muchas veces los médicos tienen familiares que son sordos, tienen primos o tienen algún vecino o algún amigo que es sordo, entonces muchas veces únicamente saben deletrear, pero eso lo anima a uno a que, bueno, el doctor va a hacer el esfuerzo de entenderme, porque recuerden que las personas sordas en Colombia, la gran mayoría no tienen una buena lectoescritura, entonces es muy difícil acceder a que el doctor te escriba, ¿cierto? Y muchas veces también encontramos personas sordas que no manejan una lengua de señas adecuada, sino que es una lengua de señas muy básica, entonces también es muy difícil que accedan a un médico.
Entonces, por eso es tan importante la igualdad, la equidad frente a la comunicación. Es muy importante que las personas del ámbito médico accedan a un curso de lengua de señas. Nosotros, las personas sordas, no estamos exigiendo que como oyentes deban de aprender completamente la lengua de señas de forma profesional, no, pero sí de forma básica para que nos podamos comunicar, nos podamos entender y poco a poco ir eliminando todas esas barreras que nos limitan el acceso a la información y a la comunicación, especialmente en el ámbito médico. Es muy importante que, por ejemplo, en el momento de acceder a esos cursos de lengua de señas, las personas sordas profesionales que tengan un perfil y dar estos cursos, empiecen con el proceso de educación. Yo les quiero mostrar el curso virtual. El curso virtual, ¿cómo sirve? Yo les quiero mostrar que hace poco dimos una clase, les quiero mostrar un poco de ella. Ahora estoy conmigo. No. Tía, me gusta mucho. Vamos a hacer otra juntos. Pues ahora, un momento. Vamos a poner la lámpara, vamos, que está pegado. Vamos a poner la papilla. Claro. Ok, yo pienso que no vamos a poner la lámpara. No. ¿Vieron allí en Zoom? Estuvimos dando la clase de un vocabulario médico a estudiantes de la Facultad de Medicina que han tenido interés de aprender a comunicar y eliminar todas esas barreras de comunicación. Eso es un proceso muy chévere, es un vocabulario básico, lo cual sirve muchísimo para la comunicación con la comunidad sorda, una comunicación básica, sencilla, con reconocimiento a todas las personas de la comunidad. Te puedes poner verunas. Vamos. El primer nivel, ya dependiendo pues de la cantidad de personas que se inscriban, pues el objetivo de que cada clase tengamos 12 personas por clase. En las clases virtuales. ¿Por qué estamos diciendo que 12 personas? Porque es que en el momento en que todas nos conectamos con ellas, como son tantas pantallas, tenemos que estar pendientes de cada una y de que realmente las 12 personas sí aprendan. Por eso es importante el momento de participar, de asistencia,
Obviamente se pueden inscribir muchísimas personas, pero cada clase debe de constar de 12 personas, mínimo 10 personas, máximo 12 personas, para poder que todos podamos compartir y poder aprender muy bien la lengua de señas. Recuerde que este aprendizaje es un proceso de mucha paciencia. Recuerden que allí en el formulario que pusimos de preinscripción, podrían escoger los horarios en la mañana o en la tarde. Cada clase constaba de 2 horas en la semana, de 2 horas, por clase, lo que son martes, miércoles, jueves o viernes en la tarde. También en la tarde serían las clases de 2 horas. O en la noche también de 2 horas las clases. Allí les aparecía, también pusimos una opción los días sábados en la mañana, obviamente en el mismo proceso en cuanto a los horarios, que es de 2 horas, para los que estén interesados en acceder al curso de lengua de señas. Yo quisiera en este momento de que ustedes, como interesados en aprender la lengua de señas, ya sea en este ámbito médico, si tienen dudas o si tienen curiosidades, me hagan preguntas. Estoy atento a cada uno de ustedes. Bueno, entonces, si quieren ver las preguntas, vamos a esperar a ver el enlace de YouTube, las personas que pongan sus preguntas. Entonces, vamos a ver. Bueno, esta pregunta es para nosotros los del comité. ¿Aún se puede realizar la inscripción a este evento? ¿O será para el evento que dijo Fabián? No sé a qué te refieres, Dairo. Un momento, vamos a esperar a que Dairo confirme. Shaira dice, ¿podemos repasar las letras o algo así? Claro que sí, con mucho gusto les podríamos repasar en el primer nivel. Allí tendremos 10 temas. El primer nivel constaría de 10 clases, en el cual el primer tema obviamente sería el abecedario, para poder empezar con lo más básico de la lengua de señas. Catherine, que si tiene algún costo, pues me imagino que sí. ¿Qué costo tiene? Andrea les podría dar toda la información acerca del curso, del valor y de los horarios. Igualmente en el formulario de preinscripción, allí también aparece el valor del curso y de cuántas clases son por nivel, como también les venía diciendo ahora durante la explicación. Ok, chicos, entonces, para todos los interesados en el curso, si quieren, le pedimos a Andrea que ella mande todo en el grupo y pues allá les manda el formulario de inscripción y toda la información al respecto. Entonces vamos a seguir con las otras preguntas. ¿Cómo haces para entender las órdenes médicas? Cuando yo voy a una cita médica y ya me entregan la fórmula, obviamente las fórmulas médicas vienen con palabras demasiado avanzadas, demasiado médicas que uno no entiende. Entonces necesita la ayuda de un intérprete para que me explique, ven, qué dice acá, cada cuánto son las pastillas, qué dice acá o cómo es el proceso en que me tengo que tomar la pastilla, cuáles son las recomendaciones. O sea, siempre debo contar con la ayuda de un intérprete. Ok. Otra pregunta es, ¿cómo ha sido su experiencia como profesor en lengua de señas?
Gracias a la asociación donde yo trabajé anteriormente, que es Asanso, allí empecé como a aprender de cómo debía ser la pedagogía, cómo decir la metodología, el vocabulario, de cómo enseñar, y ya allí empecé con el proceso, como digamos un proceso de alfabetización, y poco a poco ya empecé a dar las clases, ellos empezaron a enseñarme todos estos procesos. Luego también estuve en la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL. Allí también hice un proceso para aprender de cómo realizar esos cursos de comunicación con las personas oyentes. Ok. Otra pregunta es, ¿cómo fue la experiencia enseñando desde la virtualidad? Les informo, siempre he tenido la costumbre de hacer los cursos de forma presencial. Siempre los he hecho durante pues, ya más o menos 11 años haciéndolos. De forma virtual fue hace poco, debido pues como a la pandemia, debido al COVID, obviamente nos tocó aprender a dar esas clases virtuales. Entonces me lo propusieron y fue una muy buena idea. Hicimos varias pruebas, hicimos varios acuerdos de hacer 10 clases de forma virtual, y obviamente hubo muy buena participación, muy buen interés de las personas oyentes. Obviamente a veces fallaba la conexión, pero eso es de paciencia. Pero lo importante era que se aprendía lo que se tenía que aprender. Lo importante era allí en la lengua de señas, se compartía la presentación para que ellos también pues lo tuvieran como allí en YouTube, que ellos pudieran repasar el vocabulario, y sirvió mucho porque siempre hubo mucho interés y las personas aprendieron muchísimo, aprovecharon todo este espacio. Y obviamente, pues por la pandemia todo el mundo está en sus casas, así que también sirvió todo ese espacio de forma virtual. Claro, bueno, a continuación son 3 preguntas, pero se relacionan, entonces las voy a preguntar seguido. ¿En todos los países que se habla español es el mismo lenguaje de señas? ¿Cada país tiene el suyo? ¿El lenguaje de señas es un idioma universal? Muy buena pregunta, muchísimas gracias. No. Miren, la L, que es de lengua, la S de señas y la C es de Colombia. Lengua de señas colombiana, ¿sí? Es nuestro idioma. Entonces, por ejemplo, la lengua de señas española, la L, la S y tiene la E, LSE, que es la lengua de signos española. Por ejemplo, si estamos hablando de Estados Unidos, es la ASL, que es el American Sign Language. Entonces, cada país, según su idioma, tiene su propia lengua de señas. Por ejemplo, aquí en Colombia, en Estados Unidos y en España, por ejemplo, papá y mamá, esa es la seña en Colombia, papá y mamá. En Estados Unidos, ¿cómo sería? Este es papá y este es mamá. Papá y mamá en Estados Unidos. En España, papá y mamá. Allí en la lengua de señas internacional, por ejemplo, en las conferencias internacionales, en los congresos internacionales, se tiene la lengua de señas internacional. Claro que sí se tiene, es una lengua de señas mundial. Las conferencias son dadas obviamente en inglés, pero hay una lengua de señas internacional, obviamente, que digamos que es para el mundo entero. Claro. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el promedio de tiempo para aprender lengua de señas?
Sí, pues bueno, sí, dependiendo tu participación, dependiendo tu ánimo para aprender, tu interés al aprender, es muy importante todo este impacto y toda la comunicación que ustedes tengan también con la comunidad sorda. Entre ustedes más tengan comunicación con la comunidad sorda, cuando ustedes tienen más van a coger mucha más habilidad, no que únicamente se queden con las clases virtuales o las clases presenciales que se puedan tener más adelante. Por ejemplo, en el primer nivel en la Universidad de Antioquia, cuando en la facultad, siempre más o menos hay unos que se demoraban entre 6 meses, otros se demoraban 3 meses, como les digo, también dependiendo del interés, pero mínimo más o menos para aprenderlo bien y coger una buena habilidad, 1 año o 2 años, una muy buena habilidad, pero todo depende de cada persona y el interés que le pongan a este. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, desde el ámbito educativo se dificulta la consecución de un intérprete. ¿Hay alguna ley que ampare la urgente necesidad de que el Estado le brinde garantías a los estudiantes? Sí, claro que sí. La ley 324 de 1996 tiene el decreto, tiene la resolución. Hay una resolución, no recuerdo muy bien el número y el decreto, en donde se obliga a las instituciones educativas de personas sordas tener intérpretes, tener obviamente educadores profesionales que tengan digamos que el enfoque en discapacidad y que sea un intérprete con el perfil adecuado para el ámbito educativo, pero claro que la ley ampara este tipo de educación y de exigencia. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué opinas de que se implementara en cada hospital un intérprete, así como hay una trabajadora social o una psicóloga? ¿Crees que sería viable este servicio? Es difícil la situación de las personas sordas. Por ejemplo, muchas veces cuando uno llega a los psicólogos o hay psicólogos, bueno, no es muy raro el que uno encuentre que aprenda lengua de señas y bueno, uno se siente tranquilo al encontrar a alguien así porque es algo privado, es una situación emocional, psicológica. Entonces, si este psicólogo me entiende, pero uno es muy difícil encontrar, es muy raro el psicólogo, digamos, que tenemos, que podemos encontrar y que podemos saber de que él realmente me va a entender en lengua de señas, pero obviamente la hora es bastante costosa, porque muchas veces atienden de forma particular, entonces sí, es muy costoso y toca pagarle al intérprete también, entonces el servicio saldría demasiado costoso. Y hay muchos médicos también, por ejemplo, o los trabajadores sociales que muchas veces, no, la gran mayoría nos toca pagar el servicio de interpretación a nosotros mismos. La institución no tiene intérpretes, entonces muchas veces aprovechamos estos servicios gratuitos como el Centro de Relevo y el CIEL, que es el sistema de interpretación en línea. Por eso es que es tan importante también educar a los médicos o a todas las personas que están en el ámbito educativo para que la persona sorda pueda acceder a este tipo de servicio. Claro, bueno, muchas gracias. Y la última pregunta sería, ¿qué podría facilitar la comunicación en el escenario de urgencias médicas? ¿Qué cree usted que podría ayudar? En urgencias, no, se han vivido experiencias muy difíciles porque obviamente pues, es el servicio donde corre peligro tu vida, ya te tocaría depender de la familia o muchas veces del sistema de interpretación en línea, pero siempre y cuando el lugar cuente con Wi-Fi o tú cuentas con un plan de datos. En mi experiencia, yo les quisiera decir, por ejemplo, yo tuve un accidente. Yo me caí en el baño, tuve un golpe muy fuerte en la cabeza, me tuvieron que llevar al hospital de urgencias.
Al llegar allí, pues yo llegué, cuando yo empecé a escribirle al médico, pero muchas veces me escribía con palabras tan avanzadas médicas que yo pues no entendía, entonces me tocó llamar a mi mamá para que me acompañara y ya pues con mi mamá sí se entendía, pero entonces mi mamá al momento de pasarme la información pues tampoco era tan buena, entonces y el momento de la incapacidad, de las fórmulas, de todo, de las recomendaciones, de lo delicado que fue el golpe. Entonces, no, hay palabras que realmente son demasiado avanzadas para personas, las personas sordas, porque son palabras que uno muchas veces no reconoce, entonces por eso es que es tan importante este servicio de interpretación. Okay. Bueno, yo creo que eso sería todo en cuanto a las preguntas. Entonces, muchísimas gracias, Fabián, Carolina. De verdad que apreciamos demasiado toda la dedicación que pusieron en esto y creo que todos estamos más que agradecidos pues con su charla. Eh, bueno, chicos, ahora que se acabe esta charla, vamos a enviarles el formulario de asistencia en el que tienen que diligenciar la palabra clave que ya les voy a proyectar. Y también posterior a eso tienen que diligenciar una pregunta reflexiva, porque es que en realidad aquí no queremos evaluar cosas puntuales, sino como que la reflexión y la enseñanza que ustedes le saquen a cada una de nuestras ponencias. Entonces, bueno, esta es la palabra clave. Por favor, confírmenme si se ve. Sí, ¿Sí se ve? Cuando falta ver tú solo cuando falta. Chicos, creo que eso sería todo. Importante también recalcarles que van a obtener certificado de las personas que respondan correctamente el formulario de asistencia en mínimo 5 charlas. Entonces, si no cumplen con ese mínimo de 5 charlas, lastimosamente, pues no les podremos dar el certificado final de participación. Voy a dejar la palabra clave otro ratico más para que tengan tiempo pues, de verla, anotarla, no sé. Todo este proceso de certificación pues, está avalado por ASEMCOL, por CEPAIS y FEISOSEM, pues, también para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya voy a dejar de compartir. Y bueno, chicos, de verdad que esto es un espacio que espero que todos aprovechen, porque debido pues, a toda la situación, sobre todo en el país, que falta mucha conciencia sobre esta temática que afecta a demasiadas personas y nosotros como personal de la salud debemos tener un compromiso con esto, pues para que no se vivan todas estas dificultades que de pronto Fabián nos expuso hoy y que los demás ponentes a lo largo que vean las charlas pues van a ver todas las dificultades y cómo las personas que realmente se interesan en estos temas pues ayudan a que tengamos un mejor desarrollo en la comunidad. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias otra vez a Fabián y a Carolina. No podíamos esperar a mejores ponentes que ustedes y bueno, nos vemos, chicos, que les vaya bien. Muchas gracias a todos, que estén bien.